En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 14 del Evangelio de Yeshua según Mateo. Bueno, este capítulo lo titulamos Las parábolas de Yeshua. En este capítulo el Señor va a hablar de la parábola, principalmente la parábola de la cizaña, el trigo, la siembra, en fin, todo este tema del campo como una analogía relacionada con el reino de los cielos. Muy interesante. Y la razón de las parábolas. ¿Cuál fue el motivo por el cual Yeshua hablaba en parábolas? Dice desde el versículo 1, aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaron los discípulos. Jesús habló por parábolas principalmente a los líderes religiosos de Israel. Aparte, en ocasiones a la gente también, pero también a los líderes. Y él mismo explicó la razón por la que le hablaba por parábolas, diciendo literalmente, dice, más a ellos no les es dado. Hay un momento en que es muy claro en este tema que la razón de hablarles en parábolas era porque no iban a entender. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En este sentido, Yeshua está recordando el cumplimiento de la profecía de Isaías, que por el duro corazón, por causa del duro corazón del pueblo de Dios, el Señor decretó un juicio para que el pueblo, oyendo bien, no entendiera, para que viendo no comprendieran, y así el Señor engruesaría el corazón del pueblo para que no fueran convertidos. Este juicio decretado por el Señor prevalece hasta nuestros días, porque lo que no verían y no escucharían tenía que ver precisamente con el tiempo de la visitación del Mesías. No le reconocieron, no le recibieron, y ese fue el propósito. Dice el verso, continuamos ahí en Mateo 13, en el verso 13, dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Te das cuenta? Está haciendo una separación el Señor. Y aquí es muy importante entender esto porque va a haber casos específicos en que algunas personas definitivamente les va a quedar totalmente vedado el mensaje del Evangelio. Yeshua habló por parábolas porque en ellas siempre envió un mensaje oculto en ocasiones que solo sería descifrado por aquellos que tuvieran la bendición de recibir la revelación de su palabra, de su enseñanza, por causa de la actitud humilde, una actitud humilde que sería contraria a la actitud arrogante con la que el pueblo desechó el conocimiento de Dios. Aquí estriba uno de los principales razones por las cuales a algunos les es dado el recibir del Señor, por la actitud. Y por lo cual el profeta Isaías habló precisamente de un juicio tan duro para aquellos que por causa de la dureza de su corazón, por su necedad, por su rebeldía, no le recibirían, no entenderían el tiempo de la venida del Señor. Es por ello que las parábolas no las entendían. Cuando las hablaba Yeshua, incluso los discípulos también,
por cuanto que aún estaban ellos en preparación y aún no venía el Espíritu que les daría poder de discernimiento espiritual, el Espíritu Santo, y aún para obras sobrenaturales que se registraron en el libro de los Hechos y en las cartas. Entonces, hay un tiempo en que incluso también los mismos discípulos que están en la formación de ser preparados para llevar el mensaje, había ocasiones en que ellos tampoco entendían. Dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yeshua está hablando en el tema del conocimiento que rechazó el pueblo y que motivó el juicio decretado por Dios a través del profeta Isaías. Porque como consecuencia de habérseles dado la revelación y conocimiento de su voluntad sin que hayan tenido frutos, o sea, no les sirvió para eso, se les quitaría incluso lo poco que tendrían en referencia al conocimiento de la palabra de Dios, pero sin la revelación. Ellos tenían cierto conocimiento de la palabra del Señor, pero ellos no conocían el espíritu de la ley, el sentido con el cual el Señor expresó su voluntad. Esto aún lo perderían incluso, haciéndose vanidosos por su conocimiento, pero sin el espíritu. Más, por el contrario, a cualquiera que tenga frutos, por cuanto ha hecho florecer la palabra en su propia vida, a esto se les daría mayor conocimiento y revelación. La razón de esto, pues tiene lógica, en atención al amor de Dios, ya que mucho se le da en un momento dado, si a ti se te da mucho entendimiento, va a llegar el momento en que se te va a demandar también en ese sentido una corresponsabilidad. Y esto es porque Dios no le va a dar a alguien algo con lo que no pueda tener la capacidad y la responsabilidad de responder ante Dios. De manera que una vez más se confirma que el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios se da como un don espiritual y sobrenatural a quienes Dios considera que cumplirán sus propósitos divinos. Esto, pues por supuesto que tiene que ver con el siervo y todo lo que ver con un momento dado que no es de parte de él. Es decir, tú te constituyes en siervo, pero esto no depende de ti, sino del Señor. Todo esto, en un momento dado, la obra sobrenatural es de Él. Tú cumples con tu propósito, cumples con el mandamiento, haces la tarea, pero finalmente quien genera la obra sobrenatural es el Señor. Dice Isaías 6, verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Un juicio muy, muy duro que prevaleció hasta el tiempo del Señor. Verso 13, por eso les habló por parábolas, él está hablando, dice, porque viendo no ven, y oyen no oyen, ni entienden, ¿te das cuenta? Verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Te estás dando cuenta que está hablando de él mismo? Él venía a sanarles, pero por causa de este juicio, por su necedad, por su duro corazón, no fueron sanados. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Está hablando a sus discípulos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Claro, porque les estaba hablando el Señor, el Hijo de Dios. Imagínate nada más. Yeshua, al hablar de las cosas que muchos profetas y justos no oyeron, pero que los discípulos sí oían y veían, se refirió al reino que se había acercado por medio de Yeshua, a él mismo.
quien vino a cumplir el tiempo de la misericordia de Dios, porque el mensaje de los profetas consistió precisamente en el inicio de la restauración del reino de Israel, pero comenzando con la misericordia y el amor, para después finalizar con la justicia de Dios. Esta, que es la segunda etapa del Mesías, en que regresará como rey, lo esperamos, lo anhelamos. Y aquí viene la explicación de la parábola del sembrador. Fíjate qué interesante, dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y esto aplica hoy en día, es súper interesante porque esto aplica hoy en día para todos absolutamente. Dice, verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, mucha emoción. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí. No tiene un fundamento sólido, sino que es cortada, es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Su convicción es muy débil. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todo el tema del materialismo que hoy encierra a la sociedad del mundo y que implica todo el tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo de las personas que invierten en todo el aspecto material y no dejan nada para el aspecto de tiempo para su edificación espiritual. Dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es necesario que quien reciba la palabra de Dios en realidad sea buena tierra a fin de que cumpla su propósito y dé fruto a su tiempo. Pero quien recibe la palabra y no dispone su vida para dedicar tiempo a la edificación del Espíritu de forma responsable, pues simplemente lo que haya causado un gozo de momento, en un momento dado, pasará de su vida. Y eso es triste. Dice el verso 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estamos hablando del reino. Fíjate una vez más. El Señor está hablando del reino de los cielos y está comparando de forma alegórica para que tú y yo podamos entender de qué está hablando el Señor. Fíjate. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña al mismo tiempo. Verso 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Bueno, la razón por la que el padre de familia que representa a Yeshua les dice a los siervos que son sus ángeles que no corten la cizaña tiene que ver por un lado al hacerlo porque si al hacerlo en un momento dado era probable que los creyentes, o sea, que el campo es el mundo y la semilla en un momento dado son los creyentes, ¿no? Aquellas personas que están siendo sembrados en buena tierra. Pero también la cizaña está siendo sembrada en buena tierra, ¿ok? Están mezclados unos y otros. Pero, ¿por qué razón el Señor le dice que no a los ángeles todavía? Porque
Al hacerlo, era probable o es probable que los creyentes que aún no son maduros sean afectados por el hecho de ver que algunas personas son separadas de la fe. Pero, por otro lado, también tiene que ver con el entrenamiento que debe tener el creyente al aprender a tener discernimiento de espíritus y distinguir entre quienes se dicen creyentes y miembros de la familia de Dios y quienes no lo son. Por otro lado, la razón por la que la cizaña no debe ser cortada es porque la separación deberá hacerse hasta los tiempos del fin, de acuerdo a las profecías, en donde la cizaña será lanzada al fuego eterno y el trigo al Padre, se quedará con el Padre. Dice Lucas capítulo 3, verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Se echa en el fuego. Wow, aquí el Señor está hablando de una advertencia clara acerca de que de ti y de mí, por supuesto, nos incluye, nos involucra a todos. Si tú ya recibiste el Evangelio, si ya dices ser parte del pueblo de Dios, tienes una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es ya comenzar a generar frutos dignos de arrepentimiento. Buenos frutos que sirven de testimonio precisamente para proclamar el nombre del Señor. Dice el verso 30 de Mateo 13, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, hasta ese momento, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de este siglo. Dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va a ser la separación entre unos y otros? En el contexto, desde los primeros versículos del capítulo 13 de este evangelio, la enseñanza de Yeshua, al hablar de la cizaña, pues es claro que refiere a los mismos que mencionó refiriendo al profeta Isaías, quienes no entenderían a pesar de ver y oír las señales del reino y las señales del rey. De manera que la cizaña sembrada en el trigo del que habla Yeshua tiene que ver con aquellos infiltrados por el enemigo, que es Satanás. Sin lugar a dudas, ya que Satanás es el enemigo del reino de los cielos. Estos infiltrados son aquellos a los que Yeshua se refirió como generación de víboras en un momento dado. Ustedes recordarán cuando el Señor les habla tan duro a aquellos líderes, aquel liderazgo judío que estaban haciendo todo lo contrario en relación al reino verdadero, al reino que se había acercado a través de Yeshua. Dice Mateo capítulo 12, verso 33, o haced al árbol bueno, o haced su fruto bueno, y haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tenían en su corazón aquellos hombres perversos? Maldad. No podía haber frutos buenos y en consecuencia el pueblo estaba sin pastor. Todo aquel que en apariencia es trigo, pero que no tiene los frutos del Espíritu, es la cizaña, que ha sido sembrada por el enemigo y que están mezclados con los que son trigos. Pero mucho cuidado con esto, porque no es correcto que juzgues, porque al hacerlo, en un momento dado, estarías tú juzgando para condenación, algo que prohibió Yeshua. ¿Okay? No debes juzgar a aquellas personas que en un momento dado pudieran ser, tú pudieras considerar que están en esta hipótesis, pero quizás no tengas toda la certeza. ¿Y por qué no puedas tener toda la certeza? Bueno, porque esto es un aspecto espiritual en el cual nosotros estamos siendo entrenados.
pero solamente es uno el que conoce esto. Por esa razón habla de aquel que sembró y los ángeles, los segadores. ¿Por qué? Porque solamente ellos saben quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Entre nosotros mismos no podemos determinar eso, porque eso implica hacer una condenación para, para el fuego eterno o para vida o de salvación para vida eterna, y nosotros no estamos, no nos es dada esa capacidad o esa posibilidad de ninguna manera, solamente es del Señor. Dice Mateo 25 desde el verso 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Aquí están los frutos. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, fíjate bien qué importante. Os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo o en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Te estás dando cuenta por qué razón no nos es dado a nosotros esta facultad de andar determinando quiénes son cizaña y quiénes son trigo? No, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto lo enseña el Señor para que aprendamos a tener discernimiento de espíritus, para que nosotros aprendamos a discernir con quién tratamos, y sobre todo para nosotros mismos analicemos y veamos en qué condición estamos nosotros, cómo es que vamos avanzando en nuestra fe. Dice el verso 31, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, quienes conocen la mostaza se van a dar cuenta de que aquí hay un aspecto simbólico, por supuesto. Cuando dice creció y se hizo árbol, es algo contrario en un momento dado a lo que es la mostaza, porque la mostaza en realidad es un arbusto. Muchos, a la mayoría, y la mayoría, consideran esto que se dice en este pasaje como una imagen, pues algo muy bonito, como el crecimiento de la iglesia muy grande y que sirve de refugio para todos, ¿no?, en el mundo. Sin embargo, esto es más profundo. Esta semilla de mostaza creció anormalmente. O sea, en esta simbología está hablando de una semilla de mostaza que crece, pero de forma anormal, ¿sí? Grande, y alberga aves. Pues algo muy curioso, ¿no? Que de acuerdo con el texto simbólico de las aves, ¿qué representan las aves? Simbólicamente, bíblicamente hablando, en este contexto representan a los demonios, los espíritus malignos. La planta de la mostaza habitualmente no crece más allá de lo que es un arbusto, y en su tamaño normal no hay posibilidad de que las aves hagan sus nidos ahí. Por eso estamos hablando de una alegoría y un aspecto simbólico. Y este gran crecimiento en forma de árbol de esta semilla de mostaza pues describe algo antinatural. Esta parábola describe con precisión en lo que la comunidad del reino se convirtió y en las décadas y siglos después de Yeshua.
todos los seguidores de Yeshua fueron creciendo, se fue incrementando la iglesia y fue algo muy grande. En aquellos siglos la iglesia creció, pero de forma normal, de- de- y comenzó a tener influencia y dominio. Y era un nido de mucha corrupción, como el caso de la Iglesia Católica, que nace en Roma precisamente con los emperadores, ¿no? Eh, que comenzaron a llevar a cabo ciertas prácticas y comenzaron a manejar el aspecto religioso del Imperio Romano con propósitos políticos y económicos. Y es ahí donde se corrompe la fe original de Jesucristo, porque cambiaron muchísimas cosas, de manera que vuelve a haber ahí una separación de aquellos judíos originales que siguieron a Jesucristo, se separaron con tal de mantener su fe y permanecieron en la religión que ya a partir de entonces dirigió el Imperio Romano. este, Permanecieron aquellos que en un momento estaban todavía con mucha ideología ajena a la cultura de los profetas, de Moisés, de la ley del Señor. De manera que la parábola de la semilla de mostaza habla del reino de los cielos como un reino pequeño en el mundo en realidad, pero que con el tiempo se hizo un movimiento muy grande a grado de la corrupción, en el que el maligno, que son las aves de los cielos, se han acomodado y se han anidado cumpliéndose una vez más esta infiltración de la que se habla, de quienes tienen el propósito de corromper el reino de Dios. Dice, continuamos en el verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, la levadura, Yeshua siempre la identificó con la actitud de la hipocresía que se encuentra vinculada con la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Hubo un momento en que a sus discípulos les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, de forma literal, de la enseñanza de los fariseos. Dios, en su infinita misericordia, permite que las personas despierten de esta condición de letargo espiritual en la que se pueden encontrar, y no me refiero a las personas que están perdidas en el pecado, no necesariamente, sino que están dormidos en la religiosidad sin darse cuenta, y en un momento dado pues dan por hecho que ya salieron de la religión por haber salido de un sistema. Pero el problema es que las personas se llevan el sistema a donde ellos van. No importa en qué movimiento se encuentre, ya están en raíces hebreas. Sí, pero se llevaron el sistema religioso ahí, en las raíces hebreas. Y ahora son de las raíces hebreas religiosamente hablando. Y no importa dónde estén, ¿sí? No importa, ya sea raíces hebreas o el judaísmo, mesianismo, etcétera, no importa. Si la actitud te la llevaste y no cambiaste, no transformaste tu mente, pues es lo mismo. No importa, son cosas diferentes, pero al final de cuentas la actitud es la misma. El problema no es el movimiento o el sistema en ocasiones. El mayor problema en realidad está en la persona misma. Yeshua vino a sacar del contexto equivocado todas las enseñanzas que generaron la masa leudada que pervirtió la enseñanza. En un momento dado, pervirtió esta enseñanza que era correcta y simple, sencilla de la Torah, que es hacer el bien. Así es de que cuidémonos precisamente de estas cosas que no nos hacen bien. Dice el verso 34, todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Un mensaje encriptado. La profecía que Yeshua cumplió y por la cual hablaba en parábolas a la gente está registrada en los Salmos. El Salmo capítulo 78 dice desde el versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley.
Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Ok? Así es de que esa es la razón por la cual el Señor está hablando de este tema. Dice el verso 36, entonces, despedida a la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. La analogía tiene que ver con el evento profético respecto a los últimos tiempos en donde de la misma manera las palabras de Yeshua, las palabras de Moisés, las palabras de los profetas y de los apóstoles, hay quienes no las entienden aún, pero hay otros que reciben la explicación y la enseñanza, la doctrina de parte del maestro Yeshua y la entienden. De manera que hoy en día, en cada discípulo de Yeshua, se cumple la profecía acerca de conocer el misterio del reino de los cielos en el mensaje del Evangelio, para que muchos en un momento dado se queden con ese mensaje y lo entiendan. Este mensaje, aunque sea un mensaje oculto en un momento dado, por la revelación de Jesucristo lo van a entender. Y es posible descubrir su sentido, pero por causa de la revelación del Mesías. Dice el verso 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí ya les está explicando. Él es, Yeshua es el que siembra la buena semilla, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, ya te das cuenta, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el tiempo de la cosecha. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el fuego, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí la parábola Yeshua la expone en el contraste de la profecía de Isaías, que tiene que ver con las razones por las que el pueblo no recibió la buena semilla. No permitieron ser sembrados en buena tierra de la palabra para fin de que viera buen fruto para la vida del pueblo. Es decir, antes de la venida de Yeshua, lo que no quisieron recibir fue la Torá, la ley dada a Moisés, conforme a la interpretación del Señor. Y cuando vino Yeshua se cumplió el decreto profético por medio de Isaías, ya que el pueblo y los líderes que continuaron con las mismas razones, por las mismas razones que hacen el corazón endurecido, pues no fueron sembrados en buena tierra. No permitieron ser sembrados en buena tierra, como la semilla del sembrador. Hoy en día esta parábola del reino continúa cumpliéndose en todos aquellos que continúan sin ser sembrados en buena tierra por muchas razones que les impide recibir esta dosis de fe. Y como consecuencia no dan frutos, no permiten ser sembrados en buena tierra. De manera que lo que tienen, que solo es conocimiento de la escritura quizás, un conocimiento en la mente, ¿sí? Pero aún eso, incluso eso, se les será quitado por no dar fruto, como en un momento dado, como si fueran a permanecer como una tierra infértil. Y bueno, qué triste, porque todo el conocimiento que hayan adquirido no les servirá para nada. Dice el verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola del tesoro en el campo representa la redención de Israel por medio de Yeshua en la cruz. Sin embargo, hubo una ocasión anterior
en que ya Dios había prometido esta redención, pero con la condición de que Israel se mantuviera fiel al pacto. Una ocasión especial en donde el Señor usó precisamente esta misma expresión, cuando dice mi especial tesoro. Por lo que Yeshua en esta parábola les está recordando al pueblo lo que ellos representan para el Padre Eterno. Éxodo capítulo 19, verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que justo iba a sellarse ahí en el monte Sinaí. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dieras a los hijos de Israel. Es el mandamiento que recibe Moisés para hacerle la propuesta al pueblo, y el pueblo por supuesto que aceptó. Así es que si el mundo es el campo e Israel es el tesoro escondido, ha sido hallado y ha sido vuelto a esconder, y esto tiene un propósito divino en el plan del Señor. Así es de que no te pierdas la bendición de ser sembrado en buena tierra. ¿Qué significa esto? Que seas sembrado en el reino del Señor. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yeshua les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La analogía que refirió Yeshua acerca del padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas, pues tiene que ver con aquel que es semejante a Yeshua en cuanto a la doctrina que sustenta en el tesoro que es la Torá, y que como tal son cosas antiguas los mandamientos dados a Moisés, pero que por otro lado enseña a los hijos a aplicarlos en sus vidas como cosas nuevas, siendo uno y en otro caso consecuencia del mismo tesoro del que echa mano, aquel docto en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 21, verso 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice el verso 53 de Mateo 13, continuamos, dice, aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y bueno, se escandalizaban, dice la escritura que se escandalizaban porque la sabiduría del Señor, de Yeshua, les ofendía.
a los incrédulos, y para ellos era tropiezo. Esto es la prueba más contundente de que de la falsa enseñanza, en el sentido de querer meter a Yeshua o encuadrar a Yeshua como un seguidor, supuesto seguidor de la escuela de Hillel. Hay quienes enseñan esto. En aquel tiempo se habla de dos escuelas principales, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, y que decían, bueno, pues por el carácter de Yeshua, bueno, pues seguramente estudió en la escuela de Hillel. Nada que ver. Una de las, por supuesto que nada que ver. La sabiduría de Yeshua siempre fue sobrenatural desde que él era niño, y lo registran las escrituras. Y los propios sabios de aquel entonces se maravillaban de su sabiduría. Aún así, Yeshua, como el profeta de profetas, no recibió la honra en su tierra ni en su propia casa. Así es de que bueno, es importante entender el sentido de las parábolas. ¿Y por qué? Porque de esta manera estamos nosotros teniendo esta gran oportunidad. La gran oportunidad de conocer el mensaje del Evangelio de salvación de Yeshua, pero entendiendo desde luego que en cada enseñanza del Señor hay un mensaje oculto. Aparte del mensaje que puede entenderse a simple vista, siempre en sus palabras va a haber un mensaje con mucha profundidad que te va a transportar a la vida eterna. Así es de que es importante entender sus parábolas, y si ya comenzamos a entenderlas, significa que estamos recibiendo la bendición de comenzar a ser sembrados en esta buena tierra. Este capítulo habla de esta gran bendición que estamos teniendo todos, absolutamente todos aquellos que con un espíritu de sencillez, en humildad, entendiendo que no sabemos muchas cosas, pero que lo poco que recibimos, lo queremos recibir en buen ánimo y con un buen propósito, el propósito eterno. Que el Señor bendiga a su pueblo. Amén.